de que había antes una grabadorcita. Ajá, de grabadora de mano. Ajá, entonces resulta de que cuando iban al aire, tiraban su reporte y pegaban la grabadora al micrófono. Pero que la única diferencia aquí es de que pegamos teléfono con teléfono. O sea, no había grabadora. Sí, pues. Bueno, pues. Bienvenido, Eric. Creo que esa es la primera plática que voy a tener donde conozco muy poquito de la persona que invitada. Pero te encontré en redes o vos te mandaste invitación, no recuerdo. Y me empezó a interesar mucho lo que hacías de deporte, de comunicación. Hablamos hace unos minutitos ahorita de la pasión por la comunicación. Empezamos. Primero, ¿quién es Eric? Bueno, Eric Ramazzini, primero agradecerte, Noé. Te agradezco, la verdad, por la invitación. Siempre es bonito el platicar con gente que tiene ese deseo de pues aprender, enseñar, porque siempre lo he dicho, nosotros en esta vida venimos a esto, a aprender, a enseñar, a cometer errores, a llorar, a reír. La verdad es que cada día que pasa siempre es importante y uno lo tiene que vivir así, como si fuera el último de su vida. Y pues te agradezco por la invitación. Siempre voy a estar muy agradecido con tu persona, con tu equipo de trabajo por tomarse el tiempo, porque la verdad hay gente que no se toma el tiempo para poderlo saludar a uno, poderlo Sí, invitar. sí. Al contrario, siempre en esta profesión uno está expuesto a la crítica, la Claro. buena y la mala, aunque mucha gente dice es crítica destructiva y constructiva, pero crítica si solamente lo es una sola palabra, o sea, no aparece en el diccionario crítica constructiva ni Exacto. crítica destructiva. Crítica es crítica y uno pues tiene que tener esa madurez y encontrarse con gente pues que así como tu persona que le gusta hablar de otros temas, enfocarse en hacer algo constructivo, pues siempre va a ser bienvenido. Y pues con relación a lo que me preguntabas, Eric Ramazzini, bueno, yo nazco un 25 de abril del año de 1990 en la ciudad de Pensé que Guatemala. no ibas a decir tu edad. No, pero yo, No te importa, no te no, preocupa. no. Yo considero que ya lo del tema de la edad es cuestión de, de cada quien como lo tome. Yo siempre le he dicho, no voy a ocultar mi edad, aunque a veces me calculan menos. Sí, Me sí. calculan menos, pero no ¿Cuántos tengo. me calculas a mí? Tal vez unos tus Vamos a ver si das. 36 No, más más, 40 más. 42. Cabalito 42. A la nombre, imagínate. Casi nunca me dan con mi edad. No, sí, se te nota. Se te nota. Pues, entonces, desde nací en la ciudad de Guatemala, pero es que como dicen, solamente fui a nacer y me regresé porque toda mi vida he vivido en Villanueva. Mis papás Oh. se conocieron aquí en Villanueva. Mi mamá, mi papá. En el caso de mi papá, toda mi familia, de parte de papá, es de aquí. Entonces, era obvio, no podía nacer en otro lugar. Si hubiese existido hospital aquí en Villanueva, pues claro, hubiese nacido aquí, pero como te digo, toda mi vida, toda mi juventud, mi niñez la he vivido aquí en Villanueva. Es más, aquí estudié. ¿En dónde estudiaste? Fíjate de que mi primaria la estudié en un colegio que se llama Prados del Carmen. Prados de Mar. Queda ahí por el Mercado Nuevo, que le dicen Metrocentro. Y luego me pareció algo extraño cuando se tomó la decisión de empezar a ir a estudiar básicos. Yo me estudié los 6 años en Prados del Carmen, ya cuando se dio la oportunidad de ir a estudiar básicos. Yo miraba que todos mis compañeros decían, ¿yo dónde te vas a ir a estudiar? Yo al Liceo Javier, yo al Don Bosco y que vamos a hacernos los exámenes de admisión y todo. Pero la verdad a mí nunca me gustó salir de Villanueva. Yo siempre fui alguien tal vez muy temeroso en ese sentido. Porque yo siempre me acostumbraba a que me iban a traer al colegio o el bus me iba a dejar a mi casa, estaba cerca, pero nunca me iba lejos. Y en ese lapso de entre el sexto primaria y primero básico fue complicado. Mucha gente dice está también uno entrando a
a la adolescencia, entonces empiezan un montón de cosas y en efecto pasó así. Me recuerdo que como escuchaba a todos mis compañeros decir que se iban a ir a estudiar a la capital, ¿por qué yo no? Y me fui a hacer las pruebas a un colegio de Ciudad San Cristóbal, que se llama Mayalán. Ah, sí, sí. Y sí, logré entrar. Se gastó un dineral, me recuerdo mis papás en eso. Pero no me logré adaptar. Fueron mes y medio, entré como el 15 de enero del 2003 y me retiré el 16 de febrero del 2003. Pedí mi traslado y resulta que la maestra que me dio básicos, no, ¿qué digo básicos? Primaria. O sea, ella me dio cuarto, me dio quinto, me dio sexto primaria, ya nos graduó. Pues ella ya no continuó en el colegio donde yo saqué mi primaria. Y le surgió la oportunidad de ser la coordinadora de primaria de un colegio de aquí del centro que se llama Liceo Técnico. Ah, sí, sí. Ella, azares de la vida, y por eso yo siempre lo he dicho, cuando es y cuando no, no. Claro. Empezaba, un día iba caminando mi mamá y me cuenta ella que se la encontró y le empezó a platicar que cómo me estaba yendo. Y le dijo, no tenga pena, llévelo ahí, que... Bueno, así fue. Cuando yo ya llegué al colegio, pues empezó a escribirse una historia maravillosa. Porque resulta que ahí estudié mis básicos y mi diversificado. Entonces yo siempre lo he dicho, Eric Ramazzini es una persona que le gustan los retos. Le gustan los retos y le gusta la perseverancia. O sea, soy creyente que la perseverancia te lleva lejos. La perseverancia y la fidelidad a tus sueños, Claro. a tus metas y por supuesto a tu gente. Sí. Una de las preguntas que quisiera hacerte es, ¿cómo es tu historia de familia? ¿Cómo eras de niño? Bueno, fíjate que soy el mediano de tres hermanos. Yo adoro a mis hermanos, la verdad. ¿Quién no va a querer a sus hermanos? Pero en mi caso, yo siempre lo he dicho que hoy por hoy lo que yo soy es gracias a mis papás. A Dios primero, a mis papás y a mis hermanos. O sea, con mis hermanos, a pesar de que ellos han tenido en su momento que hacer, o sea, cuando yo empecé en esto de la radio, de los medios, ellos sacrificaban ese momento para poderme a mí pues apoyar. Un ejemplo, te digo, con las transmisiones, con las coberturas, yo no tenía cómo trasladarme. Cuando yo empecé, obvio de cero, necesitaba transporte, necesitaba cómo movilizarme. Y pues mi hermano más grande, él siempre me andaba acompañando. Y él es fiel testigo de todo lo que hoy pues Dios nos ha bendecido, porque yo siempre lo he dicho, nos ha bendecido. Y pues con relación a esto yo de niño siempre sentí ese amor por el fútbol, siempre me gustó. Como típico niño. Sí, sí. ¿Cuál es tu sueño? Ser futbolista profesional, dice rápido. Pero en mi caso sí tenía ese sueño, pero trataba de llevarlo también paralelamente con mi sueño de hacer radio. Siempre me gustó hablar en público, desde que tengo uso de razón. Siempre me encantó el poder jugar a hacer radio. Me recuerdo cómo empezó todo esto de amor por la radio, pues fue desde niño con los famosos walkie-talkie. Yo jugaba a hacer radio y iba con mi mamá y le decía, mamá, escúcheme, y le daba un walkie-talkie. Estoy hablando que tenía tal vez como unos 9, 10 años. Ya traías la pasión por la radio. Sí, me encantaba. Y mi mamá, una fiel consumidora de radio. O sea, ella hacía sus quehaceres de la casa escuchando radio. Mi papá le encanta la radio, o sea, es consumidor de radio. Él trabajó durante mucho tiempo en una empresa donde era de estar viajando. Y entonces él se informaba a través de la radio porque no podía ver la televisión. Entonces todas esas cosas a mí me fueron llenando. O sea, mi gusto. Yo te digo, yo no soy nada que ver con mis hermanos. O sea, mis hermanos, como te digo, ellos
pues me apoyaban y decían, bueno, aquel y sus locuras, ¿verdad? Porque Casi siempre empieza todo por una locura, ¿no? sí, y porque mis hermanos son muy callados, muy tímidos. Uh-huh. Mi hermano mayor es muy tímido, muy serio. Imagínate que él estudió en un instituto militar. Entonces, ya te imaginas qué carácter, ¿verdad? Sí, sí. Y mi hermana, pues, ella es muy tímida. Pese a que yo le dije en su momento, jugábamos con ella a hacer radio. Y yo le decía, tenés un timbre de voz muy bonito. Muy bonito. Pero me considero una persona que me gusta también. De niño me gustaba mucho el deporte, estar jugando, estar en los campos. Resulta que a través de la radio o del gusto que tenía yo por hablar y por esa pasión por el fútbol, me iban a buscar a la casa y le decía a mi mamá, disculpe, está Eric, ¿para qué lo quieren? Es que fíjese que tenemos un partido. Y resulta de que íbamos a jugar y todo. Pero ya cuando a mí me empezó a gustar esto de la radio, para diciembre, que es cuando se juegan todas las finales, Uh-huh. me iban a buscar y le decían a mi mamá, disculpe, estará Eric. Y como 5 veces en la semana me fueron a buscar. Bueno, lunes, martes, miércoles, jueves y viernes. Y llegó un momento que mi mamá me preguntó, porque ella sospechaba que yo estaba haciendo algo malo. Nada que ver. Me decía, bueno, vos, ¿y por qué te vienen a buscar tan seguido? ¿Tan bueno sos para jugar al fútbol? No, mamá, le digo, lo que pasa es de que tienen finales ahorita, le digo, en diciembre, de torneos. Y pues quieren que yo les vaya a narrar, le digo. Entonces ponían sus bocinas ahí, o narraba el partido. Así fue como me empezó a gustar todo eso. Te estoy hablando desde niño. O sea, siempre trataba de combinarlo deporte, estudio y radio. En mi casa me ponía a jugar, como si fuera una radio normal. Como si estuviéramos al aire y todo así, como dicen por ahí, jugando de verdad. Y en este caso, pues así fue toda mi niñez. Fue una niñez muy buena, alejado de cualquier tipo de violencia, porque mis papás siempre procuraron darnos lo mejor. Sí, hace un momento me hacías el comentario que tu familia es una familia de fe. De mucha fe. De que sí es muy fiel a su fe. Y imagino que eso también te lo inculcaron muy, muy fuerte, independientemente de lo que uno haga con su vida, pero los principios de fe siempre quedan marcados. Sí, yo en su momento siempre fui muy creyente, soy muy creyente, que Dios te da. Y cuando te conviene. Y cuando no te lo da. Yo he sido muy creyente en ese sentido. Mi familia en sí, mi mamá, mi papá, mis hermanos, es muy devota de San Antonio, de el Santísimo. Entonces, mi abuela, mis abuelas, ¿verdad? Mis abuelos que ya fallecieron, también eran muy, muy creyentes. Entonces, yo no te digo que soy de aquello de ir a misa pues cada fin de semana, que tendría que ser así, por supuesto, pero yo soy muy creyente que Dios, cuando te da, es porque quiere que vos le generes el bien a otras personas. Y en este caso, a través de mi trabajo, pues yo me considero que no solamente he sido beneficiado yo, sino que trato de beneficiar al prójimo, a otras personas. O sea, convertirte en la voz o en el intermediario para que una persona logre sus sueños o logre subsanar alguna necesidad que tiene. Ok. Mira, cuando yo era niño, yo soñaba con 3 cosas. Eran las que siempre me gustaban. Una, dibujar. Alta costura. Me fascinaba la moda, el diseño de prendas. Y la cocina. Y nunca me dejaron hacer ninguna de las 3. Nunca. Pero cuando naces con algo que está arraigado en tu mente, en tu corazón, como le quieras llamar, la misma vida creo que te va llevando cuando sos muy sensible y dijiste una palabra hace un momentito, fiel a tus sueños, a lo que has querido ser siempre. Y casualmente hoy hago las 3 cosas que siempre me gustaron. Me gusta cocinar y cocino muy bien, por lo menos hasta el momento nadie se ha enfermado en la panza cuando cocino. Número 2, diseño prendas de vestir. Y me toca diseñar, a veces en la computadora, a veces a mano, y hago un montón de cosas para venir y poder terminar el diseño que piden. En tu caso, ¿cuál fue el proceso para llegar a la radio, para poder cumplir ese sueño?
Porque hoy yo te veía hace un momentito haciendo algunos detalles con tu voz y yo digo, sí sabe, y sí hace muy bien su trabajo. Pero eso es que yo ahorita lo estoy viendo, pero ¿cuál fue el proceso para llegar a lo que hoy haces? Bueno, mi familia por tradición, en mi familia hay deportistas, ingenieros, arquitectos, maestros, policías, hay de todo, abogados, pero no comunicadores. Entonces fue una faceta algo complicada porque cuando yo decido, estando en el liceo técnico, con mis básicos y todo, yo quería seguir comunicación. Me recuerdo perfectamente que en primero básico estaban, en teoría tenían la radio del colegio. Ya, ya. Eran unos autoparlantes que te digo yo que cuando los juntabas, inclusive hubo uno que estaban uniendo los cables cuando sacó chispas, ¿verdad? Pero te soy sincero, nunca me dejaron hablar porque resulta que era de primero básico y entonces los que estaban ahí eran los de tercero, los grandotes, ya. Entonces nunca me dejaron hablar. Cuando yo empiezo con este proceso, como te digo, siempre me gustó la radio, el hablar en público. Y, y en tercero básico yo empezó otra vez de las crisis que te anunciaba yo, que te comentaba al inicio, que era a través de decidir qué hago. ¿Sigo estudiando aquí? ¿Me resigno a algo que posiblemente no me va a gustar, pero me quedo aquí? ¿O me voy a la capital a estudiar una carrera afín a lo que yo quiero? Y eso es cierto, como lo decías en su momento. El dar la libertad para poder escoger. Y mis papás, yo te soy sincero, nunca me impusieron algo. O sea, todo lo que yo decidí hacer, ellos pues me lo avalaban, me apoyaban. Igual mis hermanos. Entonces, yo creo que hoy por hoy lo que es Eric Ramazzini es gracias a ellos, y te lo repito. Entonces, resulta que no sabía qué hacer, empecé a averiguar acerca de las carreras, algo que fuera afín a comunicación. Decían mercadotecnia y publicidad, 3 años. De ahí era lo que más se asemejaba. Otra de las cosas que a mí me apasionaba también era la docencia. Okay. O sea, estaba también el hecho de poder seguir magisterio. Y yo dije, bueno, o comunicación o magisterio. Pero magisterio no hay aquí. Entonces voy a tener que emigrar a otro colegio que sea de aquí de Villanueva, que tenga esa carrera. Por eso te digo, Dios te pone las cosas en el camino. Me recuerdo que un día previo a irnos a las prácticas, el dueño del colegio, previo a finalizar tercero básico, o sea, ya a finalizar el ciclo escolar, pasó el dueño del colegio junto con el director anunciando de que iban a abrir la carrera de bachilleres en ciencias de la comunicación. Y que si estábamos interesados los que íbamos a salir de tercero básico, estaba disponible la carrera. Y nos empezaron a explicar cómo era y todo. Mira, fue el día más feliz de mi vida. Porque yo no pude dormir. Yo le decía a mi mamá, mira, yo quiero estudiar eso. Yo quiero estudiar. Mira, ahí están las puertas para poder continuar. Y me recuerdo que nos empezaron a decir, no lleva números, no lleva estadística, no lleva matemática. Ahí es donde yo entendí que para las cosas hay que tener vocación. Resulta que todos los que nos graduamos de tercero básico, los que estudiaron conmigo tercero básico, yo tenía 15 años, ellos andaban rondando entre los 17, 18 años. O sea, ellos ya iban a ser mayores de edad. Entonces todos eran ya grandes, ¿verdad? Había uno que inclusive hasta se iba a casar. No sé cómo fue su recorrido durante los años. Me imagino que perdieron más de algunos grados, ¿verdad? Entonces por eso el retraso. O no sé. El tema fue que ellos tomaron la decisión, que era una generación algo peluche. Algo peluche.
Entonces ellos tomaron la decisión también de meterse a estudiar el bachillerato en ciencias de la comunicación. Pero ellos, me imagino yo que tomaron la decisión porque no llevaba números, no llevaba matemática, como te digo, no llevaba física. En cambio yo tomé la decisión de seguirlo por vocación, porque era algo que me encantaba, me apasionaba. Y así fue. Tomé la decisión de estudiar, me gradué en el 2007 y ya luego en el 2009 entré a la universidad, me retiré un tiempo, tomé la decisión de regresar en el 2012 hasta cerrar mi técnico de locución profesional y pues recientemente que acabo de cerrar también mi licenciatura en ciencias de la comunicación. Entonces, yo te digo, ha sido un proceso donde mi fortaleza, mi roca fuerte ha sido mi familia y Dios con relación a las decisiones que uno pueda estar tomando en esta vida. Oh, qué genial. ¿Cuándo fue la primera vez que tocaste el piso de una radio? ¿Y cuál fue esa radio a la que llegaste por primera vez ya profesionalmente? Bueno, fíjate que en este caso, como te decía, mi familia por tradición no es de radio. Mi familia por tradición no es de radio. Entonces se dificulta un poco más porque no tenés conocidos. Claro. Resulta que el profesor que me dio a mí diversificado, él me hablaba acerca de la posibilidad que existía de poder ir a empezar en el mundo de la comunicación. Y yo le decía, bueno, está bien, mira, te voy a apoyar. Es más, él en su momento me apoyó para poder entrar a la Universidad de San Carlos. Entonces resulta que cuando yo entré a la universidad, a la San Carlos en el 2009, él me decía, espérate, la oportunidad va a llegar tarde o temprano, pero métete a la universidad, estudia y todo. Te soy sincero, yo cuando me metí a estudiar a la San Carlos en el 2009 no me fue muy bien. 2010 tampoco. Tomo la decisión de abandonar la Universidad de San Carlos. Y pues estaba trabajando, hacía algunos trabajos con este profesor luego de que nos graduamos. Él me dijo, mira, trabaja conmigo, van a haber algunos trabajos en los cuales voy a requerir tu voz y yo te pago y todo. Así estuve. Yo quería estar en radio, no quería estar en una productora. O sea, él tenía su productora, pero a mí me llamaba la radio. Yo quería hacer radio. Y un día, por eso te digo, Dios ha sido tan grande conmigo que me ha puesto las cosas en el camino. O sea, yo no he ido y decir, ahí está aquel, le voy a meter el codazo, porque quiero estar yo en ese lugar. No. En la casa pasaban tirando la prensa libre. Y un día estaba revisando las páginas amarillas. A ver qué hay, dije yo, pues, por lo menos leyendo el diario, porque yo siempre me iba a la sección de deportes. Empezaba de atrás para adelante. En eso vi. Se necesita locutor. De preferencia, cristiano. Si llena los requisitos, presentarse y a la dirección apunté. Y le dije a mi mamá, mira mamá, yo me voy a ir. Tengo que ir a hacer un mandado. Te lo juro. A raíz de que toda mi vida yo la realicé aquí en Villanueva. Estudié aquí en Villanueva, me gradué aquí en Villanueva. No tuve necesidad de salir del municipio, salvo para mis prácticas, porque en el 2006 yo hago mis preprácticas en una corporación que se llama Libertópolis, que queda ahí en Géminis 10, con los operadores. Ahí conozco a una persona que me ayudó mucho y que después tengo la oportunidad de topármelo en la radio, y en la universidad. ¿Cómo es la vida? Porque yo lo conocí cuando tenía 16 años, era la voz institucional. Oh, yeah. Y él fue la voz institucional del gobierno de Colón. Entonces él llegaba, grababa, yo con 16 años me le quedaba viendo y yo decía, qué vocerrón. Pero ahí sí que como dicen, los caminos de la vida, me lo topé en la universidad, me dio 3 cursos, me dio la práctica y todavía fue parte de mi terna de privado. Sí. Y todavía tengo comunicación con él. Después fue compañero mío en la red porque fue la voz institucional de la radio en su momento.
el licenciado Osvaldo Samayoa, así se llama. Entonces voy. Y por lo mismo de que no conocía, me pegué una pérdida. Con la dirección para preguntar y preguntar. Y te lo juro, llegó en su momento que llamé a mi papá y le digo, mira papá, fíjate que estoy perdido, le digo. Y me dice, de verdad, dame la dirección. Y como mi papá en su momento perteneció a la policía, pues rápido, mira, no, hombre, ahí estás mal, ta. Llegué, vamos a hacer la prueba, decía. Es cristiano. La pregunta, dijo, si te soy sincero, yo le dije, sí, porque me dijo cristiano, por supuesto, creo en Cristo. Claro. Ahora, si me hubiese dicho, es cristiano evangélico, cristiano católico, ahí pues obviamente yo le hubiese dicho, soy cristiano católico. Sí, ves. Te dio la opción. Sí. Bueno. Mire, vamos a hacer la prueba y empecé. Me llamaron. Te soy sincero, ahí fue el parteaguas. Porque la busqué por todos lados y nunca se me daba la oportunidad. Pausa. ¿Qué radio era? Radio Capital. Capital. 1420 AM, lo que en su momento fue también Radio Horizontes, que le decía. Esa sí, por Radio Horizonte sí la recuerdo. Y luego se convirtió en Radio Capital. No sé si todavía estará 1420 AM. Entonces resulta que ahí me dieron la oportunidad. La licenciada se llamaba Flor de María Soria, la familia Soria. Y yo lo vi como te digo, como la bendición de Dios. Porque después, ya que no había tenido contacto con mi profesor, que me dio la oportunidad de poderme involucrar en esto, al mes me lo encuentro en la sexta. Y me dice, ¿qué tal? ¿Cómo está, Eric? Mire, que acabo de empezar un proyecto. ¿Y dónde? Le digo, lo acabo de empezar ahí en Radio Mundial, me dijo. Mire, le digo, véngase, me dijo. ¿Dónde está ahorita? No, yo estoy en una radio cristiana, le dije. Véngase, me dijo. Al mes yo renuncio de la radio cristiana y me voy para la mundial. Solo un mes estuviste en la radio cristiana. Solo un mes. Y yo lo vi como la bendición. O sea, Dios quería que primero yo diera su palabra. No te digo, no soy muy a estar hablando de Dios frente a un micrófono, lo menos de la Biblia, pero me recuerdo de algunas alabanzas que impactaron, porque la verdad a mí me llenó mucho, como lo de Marcela Gándara y Jesús Adrián Romero, Dame tus ojos. O sea, me encanta, o sea, me fascina. Y cuando ando ahí algo depre, me pongo a escucharla y créeme que a mí me encanta. Me quedé enamorado de algunas alabanzas y conocí a profundidad también lo que era ser un cristiano evangélico. O sea, desde otro punto de vista, porque uno normalmente conoce su religión. Claro. Pero yo lo vi desde ese punto de vista. ¿Y cómo le hacías cuando te pedían canciones que no conocías? Pues fíjate, o si no las tenías en programación. Pues fíjate de que normalmente lo que hacía era, hay un buscador. Entonces, en el buscador ahí no hay pierde. Te pedían una canción, ponías el nombre y el artista en el programa de la radio, y si no te parecía, pues no estaba en programación. Solo la cambiabas. Sí, solamente la cambiaba. Entonces, porque obviamente ahí era cuestión de la radio, ¿verdad? Y eso, pues de esa forma era que se realizaba. Que se realizaba el cambio de el poder buscar la canción y luego pues la colocabas, mandabas el saludo y todo, pero a mí sí me impactó. O sea, me marcó mucho esa primera radio para luego pasar ya a lo que directamente era la mundial. ¿Y cómo entraste a la mundial? ¿Por medio de esta persona que conociste? ¿Pero ahí qué fuiste a hacer? ¿Siempre locución? Ahí, fíjate que cuando se da la oportunidad de entrar, yo platicaba con él, me fue a presentar con el dueño y con el papá del dueño, que todavía existía, don Freddy Azurdia. Y don Freddy me dijo, bueno, bienvenido Patojo, ahí puede empezar. Y me dejaron de referencia junto con a quien yo considero uno en esta vida tiene varios maestros.
Claro que sí. Y en este caso, pues el primero fue Luis Miguel Rodríguez, que recientemente me lo topé. Ah. Yo lo conocí con pelo negro, así, bigote negro y todo largo. Ahora ya digo, el tiempo pasa Claro. y pues me dio mucho gusto volverlo a ver. Él es el que me empieza a enseñar todas esas cosas de la radio en el aspecto deportivo. Yo te digo, a mí me encantaba la radio por la música. Mi sueño era ser locutor musical. Ajá. Y presentar canciones, que te digo yo, pero Dios no quería eso para mí. Y me empecé a involucrar en el aspecto del deporte. Me gustaba el fútbol también. O sea, quería ser narrador o locutor musical. Cualquiera de las dos. ¿Y cómo entras a locución de deportes? Esa es la curiosidad que tengo. Precisamente estando en la Mundial. En la Mundial yo llego y me dicen, mira, vas a estar con nosotros, vamos a enfocarnos en el deporte y todo. Y a mí me encantaba el fútbol y el escuchar narrar. Yo tuve mi tío que jugó fútbol y mi papá siempre fue futbolero. Siempre ha sido seguidor de los equipos de Guatemala. Igual mi hermano. Y resulta que íbamos a... mi tío jugó en Chimaltenango, en la primera división y luego en Liga Mayor. Y cuando íbamos al estadio de Chimaltenango, te estoy hablando cuando tenía como 8 años, mi papá se ponía sus audífonos. Típico aficionado al fútbol, ¿verdad? Se ponen sus audífonos y empiezan a ver el partido. Entonces mi papá me... O sea, perdón, él veía en la televisión y escuchaba en la radio, ¿no? Correcto. Okay. Y cuando iba al estadio, miraba el partido y escuchaba... con los audífonos puestos. Y escuchaba la radio. Entonces se quitaba los audífonos y me los ponía y me decía, mira, lo que pasa allá se escucha aquí. Y te lo juro, llegó un momento en que yo iba a ver los partidos, no por ir a ver a los jugadores, sino que por ir a ver a los narradores, porque ponían hasta arriba. Entonces, era algo que me gustaba y que también tenía el deseo. Yo dije, si no es la música en el aspecto de radio, pues va a ser el deporte. Y me recuerdo perfectamente que ahí fue también, ahí tomé la decisión de involucrarme en el mundo del deporte. Primero haciendo entrevistas, reporteando, luego comentando, hasta llegar a narrar. Ahí es donde yo me involucro con el deporte y ahí es donde yo encuentro las diferentes áreas de cobertura. La que siempre me ha acompañado, que en este caso pues son las ligas de ascenso, la primera, la segunda y la tercera división, que te sé decir de que me empecé a apasionar por esas ligas porque en su momento la radio llegó a tener una crisis en los cuales no se podía transmitir fútbol de liga mayor y entonces empezamos a transmitir fútbol de ascenso. Y ese fútbol de ascenso pues no te quedaba de otra que empezarte a empapar del tema. Y empecé a investigar, empecé a meterme con el tema de las ligas de ascenso, la primera, la segunda y la tercera, hasta hoy por hoy que pues tengo todavía la dicha, la oportunidad, la bendición de Dios de poderlo seguir haciendo. Que esas benditas ligas de ascenso son las que hoy por hoy me han estado acompañando a lo largo de ya mis casi más de 10 años que tengo de estar haciendo periodismo deportivo. Okay. ¿Y cómo haces para aprender la forma en que narran? Yo antes pensaba que los locutores de deportes así hablaban las 24 horas del día, que hablan rápido y honestamente no sé cómo le hacen para grabarse tantos nombres de los jugadores, porque son ¿qué? 22. Sí, 22 jugadores. En el partido. ¿Cómo le hacen para que se les queden todos los nombres? Bueno, fíjate que esta persona me decía en un inicio, para narrar hay 3 formas de identificar al jugador: con el número, la posición y las características físicas. Esa última sí nunca la había escuchado. Sí, o sea, todo jugador tiene sus características físicas diferentes. Puede ser que haya más de alguno dentro del campo que tenga similitud. Entonces, así fue como yo empecé. Empecé a narrar, Luego ya yo en la red tengo 7 años, a Dios gracias de estar. Y ahí encontré a otros de mis maestros. En este caso yo lo considero así, que me ha ayudado mucho. Hasta
en el momento, se llama Walter Ábalos. Entonces, él me decía, mira, tienes que hacer esto, esto, esto y esto. O sea, ya un poco más justificado, porque hace de cuenta yo en la Mundial narraba solo fútbol nacional, porque ahí no habían derechos para transmitir Champions, Copa del Rey, ya torneos internacionales. Cuando yo llego a la red, ahí sí. Entonces él muy amablemente me da un tipo de inducción, de consejos y pues así, o sea, hay tres cosas: las cualidades físicas, el número y la posición, que esas son cosas que te van a estar ayudando. Y obviamente tener también palabras, o sea, palabras en la cabeza donde puedas darle ese toque que se necesita para que la gente se vaya metiendo. O sea, el deporte al final es pasión, ¿verdad? Claro. Es pasión, entonces no puedes narrar un partido apagado. Tienes que meterle, pues yo siempre lo he dicho, medio alto. Ahí es donde debes de tratar de llevar siempre tu ritmo. No bajar. Obviamente si la jugada está detenida, pues hacer el comentario, pero a la larga mantenerte medio alto. Porque si no la gente lo que hace es Cambiar. O bajarle o apagarle. cambiar. Sí, cambiar. Ahora, sí te entendí eso. ¿Cuántos equipos hay en Guatemala en primera división, por ejemplo? 20. ¿Y en ligas menores? Mira, pues en Liga Nacional hay 12. Liga Mayor, donde están los cremas rojos y todo eso, hay 12. En primera división son 20. En segunda división son 40. En tercera división son más de 100. Según me estaban contando, ayer tenía la oportunidad de platicar con gente de la tercera división. Andan rondando ahorita para este torneo entre 150, no, 115 equipos por ahí. Ahora, son un chorro de gente. Ahora, ¿te sabes los nombres de todos? Fíjate de que en este caso los equipos, lo más práctico, y es lo que le digo yo a la gente: usted es periodista deportivo, locutor deportivo, tiene que empaparse de todas las ligas, porque es más, si usted se hace llamar periodista deportivo, debe de enfocarse entonces en todas las disciplinas deportivas: ciclismo, atletismo, fútbol, todas. Sí sé reconocer yo que a mí hay algunos deportes que no me apasionan. Entonces, a la larga, como no me apasionan, pues no los he manejado. Pero en el caso del fútbol, con las ligas, eso es lo que me encanta a mí. O sea, yo siempre lo he dicho, en esta vida estamos para contar historias, no para que nos las cuenten. Y en este caso, con el ascenso, la primera división, conozco la mayoría de jugadores. En la segunda, por supuesto, también conozco futbolistas. En la tercera, también he tenido la oportunidad de conocer bastantes jugadores que han empezado en tercera, jugadores, entrenadores que han empezado en tercera división y que han ido creciendo, han quemado etapas: segunda, primera, Liga Mayor. Y yo digo, qué fantástico el proceso completo, y sos testigo de eso. Sí. Sos testigo del trabajo que están realizando ellos. Y no te digo que llegan todos, porque hay algunos que empiezan su proceso y pues lo interrumpen o ya no siguen. ¿Por qué? Se casan, resulta que pues tienen alguna emergencia, se retiran del fútbol, sus estudios. Entonces, el proceso es: empiezan en tercera, segunda, primera, pero ya no, suponete, empiezan 50. De los 50 en segunda hay un recorte, en primera hay otro recorte. Y entonces puede ser de que a Liga Mayor lleguen tal vez 2, 3, 5 a lo mucho, de 50 jugadores que empezaron un proceso en tercera división. Y siempre, obviamente en narración, ¿cómo recibiste la noticia cuando te dicen que vas a narrar el primer partido internacional? Porque me hiciste un comentario antes de que empezáramos que has narrado Champions, torneos de Liga, creo que me dijiste, Copa del Rey, Copa América. ¿Cuál fue tu primer partido y cómo te sentiste cuando narraste el primer partido internacional? Bueno. ¿Y quién fue? Si te recordás. Sí, fíjate que en la Mundial, luego de que quemamos todas esas etapas de Liga Nacional y Ascenso, que era lo que transmitíamos, yo resulta que vengo, y cuando tomo la decisión de retirarme de
la Mundial, donde estuve 6 años. Yo me voy para la red. Me llamó, me llaman y resulta que cuando me hacen la propuesta, pues yo acepto, yo estaba feliz porque Dios nuevamente se volvió a manifestar en mi vida. Porque yo lo que quería era una mejora para poder apoyar en la casa. Entonces, de algo que a mí me apasiona, el caso del fútbol. O sea, haciendo algo, no hay nada mejor en esta vida que hacer algo que te gusta, claro. Y poder generar aún más, aportar a tu casa, aportar a tu familia, retribuirle todo ese sacrificio que hicieron. Y pues el tema pasa cuando yo me voy de la Mundial para la red. En la red fue un proceso pues largo, pero siempre lo he dicho, los procesos a veces te hacen también valorar lo que te ganas, lo que has hecho y lo que has estado realizando. Si estás contestando sin pena, contesta, lo editamos, no tengas pena. Bueno, espérame un ratito. No tengas pena. Es mi papá. Dale. ¿Qué pasó, papá? ¿Cómo estás? ¿Estás ocupado, papá, no? Pues fíjate que aquí estoy en una entrevista que me están haciendo, pero contame, papá. Ay, perdón, mijo. No, dale, me llamas cuando termine. Va, está bueno, papá. Está más vale. No, gracias, mijo, Dios. Dios, papá. Va bien. Entonces te decía, con relación a esto, cuando yo tomo la decisión de irme para la red, yo entro como reportero de noticias. Imagínate, yo que 6 años cubriendo deporte, cubriendo ascenso, cubriendo Liga Nacional, selección, y me entro a la red y me ponen a hacer noticias. Yo en su momento me bajé, pero luego yo dije no, yo lo voy a tomar como un aprendizaje. Y así fue. Cubrí el Congreso, tribunales, fui reportero volante. Después de todo lo que yo había hecho en la Mundial. Fue una bonita escuela porque expandió mi conocimiento acerca de cómo descubrir. Hasta que en su momento me pusieron como reportero de deportes. Y mi primer partido fue menos chistoso porque yo hice una propuesta en la radio para que me permitieran hacer un programa que se llamaba De Tercera a Primera, ligas de ascenso por la red, que hasta el sol de hoy todavía lo tengo, todos los sábados de 7 a 8:30. Pero en ese entonces lo tenía a mediodía. Y yo iba al centro comercial de la zona 4, iba a la radio a sacarlo, me encantaba. Pues resulta que cuando yo llegué un sábado, me dice el operador, mira, se me olvidó. Me dijo, ¿qué se te olvidó? Le digo, solo media hora vas a sacar, me dijo. ¿Por qué? Le dije, es que ¿cómo se llama? Va a haber partido. Se me olvidó contarte, vos. Perdón, no tengas pena, le dije. Saquemos la media hora, pues. Y ya cuando me iba, bueno, pues ahí nos vemos, le dije. Está bueno, con cuidado, cuídate mucho, y nos despedimos. Cuando bajé, la radio está en el 9º nivel. Cuando bajé yo a la planta baja, me llama. ¿Dónde andás? Me dice todo asustado. Para mi casa, le dije. No te vayas, me. ¿Por qué, Leo? Es que no ha venido Walter, me dijo, que le tocaba narrar a él. Y a ver si iba a venir, me dijo. Yo dije, ahí va a aparecer. 15 minutos del partido y yo narrando. 30. Se terminó el primer tiempo. Empezó el segundo. Terminó el partido y no apareció. Y yo seguí narrando. Me recuerdo que el que me comentó fue Moisés Vargas. Lamentablemente él falleció. Falleció el año pasado. Y pues mi primer partido, un manojo de nervios. Te soy sincero, yo no dormí ese fin de semana pensando saber qué me iban a decir al día siguiente.
Y a Dios gracias, pues me dieron la confianza los dueños de la radio y pues ahí estamos todavía, ¿verdad? ¿Te recuerdas qué partido fue o no? Francia fue un partido que revivieron la final de Francia 1998, obviamente con las actuales elecciones de Brasil y Francia. Wow. Fue un Brasil-Francia. ¿Cuántos mundiales has narrado? Fíjate que tuve la oportunidad, yo por eso también me sentí muy bendecido, muy contento, porque en el 2018 narré mi primer mundial. Tuve la oportunidad de narrar mi primer mundial para la radio más importante del deporte en Guatemala y Centroamérica, porque yo así lo considero. Ellos me dieron la oportunidad y pues fue en el 2018. Luego pues vinieron las Copas Américas, que fueron 3 creo yo que llevo. Me hacía falta una Euro. Siempre me ha gustado el fútbol europeo. Es más, no me lo estás preguntando, pero en el 2004 yo participo a mis 14 años en una quiniela que realizaban en la empresa donde trabajaba mi papá. Y gano mi primera quiniela. Entonces, siempre me gustó la Euro, siempre. Pero no había tenido la oportunidad de narrarla hasta el año pasado, que fue la que tenía que haberse jugado en el 2020, pero por temas de pandemia se postergó para el 2021. Y me encantó, la verdad me fascinó el poder narrar todos esos partidos de selecciones europeas. Tuve esa dicha y pues sí, son torneos que te marcan. Dios si nos presta la vida, pues esperamos estar ya en que está pues a finales de año. Que sí, va a ser, si Dios me da la vida, pues va a ser el segundo mundial. Ahora, yo quiero tratar de entender algo. Porque me lo hiciste tan tranquilo, sí, me dijeron, lo hice, narré, obviamente estaba nervioso, pero cuando sabes que vas a narrar un partido, ya sea internacional o nacional, al ponerte los audífonos, saber que miles de personas te están escuchando, ¿qué sentís? Bueno, fíjate que siempre, cuando empezás, no es por gusto todo el proceso que uno lleva. Porque de no tener mucho para poder transmitir, de poder tener únicamente pues lo mínimo para poder sacar una transmisión, como pasaba cuando yo inicié en la mundial, que no había mucho equipo tecnológico, llegas a un medio que te da todas esas comodidades para poder transmitir un partido. Aprendes a valorar lo que tenés. Y yo cuando llego a la red, imagínate, estando en la mundial, yo no, pues tenía un operador y un técnico, el comentarista y no más. Mientras que en la red resulta que habían pues técnicos, equipo de última gama. Todas las comodidades. Claro. Lo único que tenías que hacer era irte a sentar, tus alineaciones y a narrar. Eso es como cuando empezás un proceso y llegas a la graduación. Te sentís con una satisfacción tremenda. Y lo que haces es de que valorás el trabajo de todos los que están alrededor. Todos los que están alrededor. Desde el que hace cancha, el que comenta, los técnicos, tanto el que está en el estadio como el que está en la radio. Valorás todo eso, lo valorás y le agradeces a Dios por haberte hecho pasar todos esos procesos, porque si no los hubieses pasado no valorás lo que tenés. Suele pasar hoy en día que hay mucha gente que llega de primeras a primeras de una al punto sin haber quemado ningún tipo de etapa. Y pues no lo ven que les satisface y pues se van. Cuando dice uno, esa oportunidad que están teniendo ellos, que posiblemente no les costó, a uno le costó hasta el alma, tiempo, todo el sacrificio. Entonces se siente pues una responsabilidad primero, alegría, y que tenés que meterle toda la pasión. Ahí es como te estuvieras jugando el todo por el todo, como si estuvieras en el campo y vas a una pelota dividida. Viene en el aire el balón. Entonces, ¿qué tenés que hacer? Meter el cuerpo, ¿verdad? Y ahí lo tenés que sacar todo.
para que la transmisión sea un éxito. Qué genial. Me estás contando aspectos de fútbol, de deporte, de comunicación, que no los conocía para nada, los desconocía totalmente. Ahora, ya para ir terminando, porque te vas a ir a narrar. No, es cierto. Dos últimas cositas. La número 1. ¿Cuál es el sueño más grande que tenés que aún no has alcanzado? Que tal vez tu familia sí lo sabe, tal vez tus cuates sí, pero tal vez nunca lo has dicho públicamente. Bueno, en este caso, te digo, yo a través de la radio he logrado alcanzar muchos sueños. Yo cuando me retiro de la mundial, yo había empezado mi carrera a nivel universitario. Imagínate la Sexta Avenida y yo estudiaba en la Mariano Galvez, allá en la Simeón Cañas, entonces caminando me iba. Pero me fui encontrando que con obstáculos y con obstáculos y obstáculos, cuando en eso logro cerrar mi técnico de locutor profesional. Primero una satisfacción para mí, pero sobre todo para mi familia. Porque te digo, mis hermanos estaban cuando yo más los necesitaba, igual mis papás. Me recuerdo que en la Mariano se estudiaba viernes y sábado, y mi mamá y mi hermana agarraban su carro, y yo todavía no tenía cómo movilizarme, y me iban a traer a la Mariano a las 7 de la noche un viernes, hora pico. Imagínate, con estos aguaceros que están cayendo en época de invierno era peor. Pero ellas lo hacían. Entonces yo decía, les tengo que retribuir con algo, con por lo menos con haber cerrado mi carrera. Pero no tenía el capital. Entro a la red. La red me permite a mí ganar un poco más de lo que yo estaba ganando en la mundial. Y junto mi dinero y pues termino de cerrar mis estudios. Opto mi examen privado de locución. Y lo termino. Me da mi diploma, mi título, y pues a Dios gracias lo tengo ahí en la casa. Se lo entregué a mi familia, a mi casa. La única diferencia, como le digo yo a mi mamá, y no es por nada, pero ese título tiene algo especial. Va mucho sacrificio, Sí. Va muchos desvelos, pero sobre todo va una revalidación de años de carrera, Leo. O sea, la diferencia a los que se graduaron conmigo. Entonces, resulta que después yo tenía toda la intención de seguir una licenciatura en Ciencias de la Comunicación. En las universidades normalmente cambian pensum constantemente. Entonces, cuando te alcanza el pensum, lo que tenés que hacer es regresar a sacar unos cuantos cursos a los primeros semestres para poder seguir. Entonces eso ya te representaba atraso, dinero, tiempo. Entonces tomo la decisión de retirarme de la Mariano, ya graduado y todo. Y yo dije, bueno, por lo menos saqué mi técnico. Nuevamente Dios se vuelve a manifestar. Y cuando Dios se vuelve a manifestar es a través de... Yo dije, bueno, yo quiero seguir estudiando. Un día iba caminando por el liceo técnico, cuando en eso miro una gran valla donde dice, estudia, prepárate. Y yo voy a preguntar. Les hice saber mi situación. Me dijeron, no hay ningún problema, ¿usted está interesado en sacar la licenciatura? Sí. Y en el 2018 cierro mi técnico, y en el 2019 entro a la universidad, y en el 2020 cierro mi licenciatura en Ciencias de la Comunicación, una universidad regional. Ellos me dieron la oportunidad de poder seguir estudiando, pero todo iba con sacrificio también, porque resulta que ya tenía una responsabilidad en la radio. Entonces en la universidad se estudiaba sábado. Imagínate, un sábado es full deporte. Sí, deporte. Entonces yo narraba partidos en la tarde, municipal, en el Estadio del Trébol. Las clases eran de 8 a 5. Entonces habían 2 cursos en los cuales yo ya no podía seguir. Entonces lo que hacía era zona mínima y me iba a la retrasada. O sea, ya lo contemplaba, ya lo planificaba. Decía, este dinero me va a servir para mi retrasada, esto para mi inscripción, y ahí voy. Entonces,
cuando yo resulta que terminaba mediodía, iba a mi casa, almorzaba, mi mamá ya me tenía pues preparada el almuerzo, almorzaba y a narrar. Así estuve 2 años. 2 años de sacrificio. 2 años hasta que logré cerrar y como te digo, algo que lo cual yo como Eric Ramazzini, como joven, soñador, vianovano, y que un mensaje claro que me solicitan darle un mensaje a la gente, a la juventud, es nunca dejen de estudiar. Nunca, nunca, aunque estén haciendo lo que, como dicen algunos colegas, ¿yo para qué voy a estudiar si yo ya hago esto? Pero no, porque esa satisfacción de poder revalidar todo lo que has hecho, no mucho o lo poco, pero lo que has hecho y revalidarlo no tiene precio y pues lo que me falta, es decir, Dios sabe lo que yo siempre tanto he soñado y no es algo tan personal, o sea, para mí, sino que algo que me falte es, pues en cierto modo, yo creo que Dios me ha dado todo. O sea, yo creo que de faltarme algo que me digas que me hace falta, yo digo que no tiene precio el poder ver a tu familia orgullosa de lo que haces, a tu mamá, a tus hermanos. Tal vez el poder tener algo mejor en aspectos te digo yo, económicos, educativos. Yo ahorita lo que le apunto es a una maestría. ¿Por qué no pensar también en un doctorado en ciencias de la comunicación? A mí me fascina eso, todo eso de estudiar en las ciencias de la comunicación es para mí algo importante y yo considero que es eso, mis metas. Y por supuesto seguir creciendo en la radio. Si Dios me da la vida y los dueños pues, me dan siempre la oportunidad, seguir creciendo, hacer mi carrera. Me decía la persona que me llevó a la radio, me decía, bienvenido a la radio, aquí usted va a hacer carrera. Yo te hablo que tenía como 25 años, ¿verdad? Tengo 32 y pues ahí estamos y siempre con el mismo compromiso. O sea, yo te digo, a veces me dicen, bájale un poquito porque va muy acelerado. Pero es porque a mí me apasiona, me encanta. Sí. O sea, yo ando... A mí, aquí donde me miras tranquilito, pero ya cumplí con todas mis... Sí, me di cuenta antes de que empezáramos. Trato de ser muy aplicado. Entonces, yo creo que lo que me hace falta es eso. O sea, en el aspecto académico, completar una maestría, un doctorado. Y pues optar a mejores cosas. Me dicen, ¿ha pensado narrar en el extranjero? Pues si se da la oportunidad, con mucho gusto. Yo creo que aquí en Guatemala el narrar un mundial es el top. Llegar a radios como La Red es un top para un periodista deportivo. Porque es la radio del deporte, ¿verdad? Entonces, todo periodista deportivo quiere estar en un medio que te hable solo de deporte. Y en este caso, pues tuve la dicha de escuchar cuando era niño La Red. Tenía como 6 años, 7, 8. Y digo yo, ahora Dios me ha posesionado ahí y ahí me tiene. Era tanto mi amor por la radio. Yo pensé que por ella. No. Vas a van ver, de la mano, vas a ver que en ese entonces no había tanto internet. Estoy hablando de 2004, 2003. Ajá. Y se enamoraban a las patojas a base de tarjetitas, claro, que peluches. Era más contacto, ¿verdad? Antes de que se volviera el amor virtual. Y me recuerdo que por teléfono yo estaba pues, enamorando a una chava y me dice, ala, usted, ¿qué voz tiene? Ella es el locutor. Entonces, no miras que vengo yo y le digo, yo le voy a dedicar una canción. Ay, ¿me la vas a cantar? No, yo no canto, le dije. Entonces, ¿me la vas a escribir? Tampoco, yo no escribo, le dije. No me gusta, no puedo, le dije, no tengo ese talento. Pero sí lo voy a hacer con algo que a mí me apasiona. Espero le guste.
Y le soqué a la canción, ¿verdad? Y me pongo a decir, ¿qué tal amigos? ¿Cómo están? Qué gusto saludarlos. Buenas noches, buenas noches. Aquí estamos para poderles seguir acompañando en este segmento romántico. Hoy le quiero mandar un saludo a una persona súper especial. Y le empecé a meter una... Y le pongo la canción que le gustaba. Olvídate, ¿qué fue eso? ¿Y ya era tu novia para ese momento, no? ¿O la estabas enamorando? La estaba enamorando. ¿Y te dijo que sí o Sí, tenía que? Sí, me recuerdo, estuvo bonito eso. Créeme que me hiciste recordar, como te digo, todo eso que pasó en mi adolescencia que yo pensé que ya se me había olvidado, pero hoy sí me hiciste trabajar la mente, mi estimado. Bueno, y mira, pues si quieres para terminar, quiero pedirte algo. Decime. Y eso no lo tenía en mis notas porque de hecho no me dejaste anotar. Para podernos ya despedir, ¿podrías narrar un partido de lo tanto que has narrado? Imaginario, por supuesto, como lo haces en la radio. Claro, Bueno. con mucho gusto. ¿Te parece bien si narramos uno del Real Madrid-Barcelona? El que vos querrás, ya con esta nos despedimos. ¿O querés clásicos rojos cremas? El que te salga mejor o el que querrás. Ahí te lo dejo a tu Muy bien. comodidad. Mucho gusto. Bueno. No se pueden decir marcas, ¿verdad? Al No, inicio. no hay problema, no hay problema. Igual no estamos en eso todavía. Ah, bueno. Gallo, la mejor cerveza, la pelota abierta por el sector de la izquierda. Marcelo con la posición del balón. Tocó hacia adentro para Toni Kroos, lo llegaron a presionar. Lo obliga a tirarla contra la banda. Y el arribo de Carvajal. Dani que puede ir acelerado. Montó la bicicleta. Gana línea de fondo, levanta el centro, el golpe de cabeza. Gerard Piqué la pelota la dejó muerta para donde recoge Sergio Busquets. Busquets con Messi. Messi que ya viene. El zurdo argentino levanta la vista, le está marcando la jugada. Y atención porque esta es buena para el equipo culé. Va a ganar línea de fondo. Tiro al arco, el guardameta abajo. El remate, gol. ¡Gol! ¡Gol del Barça! En una pelota donde parecía que no tenía mayor problema el Real Madrid, porque salió tocando. Marcelo entregó para Toni Kroos, el alemán, el francotirador le apuntó para Karim Benzema que iba acelerado, pero luego Gerard Piqué y todo lo magnífico, todo lo hermoso empezó en los botines de Lionel Andrés Messi, que dejó un hermoso mano a mano para que llegara Luis Suárez y cruce al guardameta Thibaut Courtois y el Barça. El equipo culé, 24 minutos de juego de la primera parte, ya lo gana 1-0. Gol del Barça, gol Alcacelser. No te pierdas de los buenos momentos con Alcacelser. Genial. Mira, nunca pensé que lo fuera a ver en vivo. Genial, me encantó porque le metes mucha energía. Sí. Muchas gracias por estar acá conmigo. No, hombre, no a vos. Gracias por conocerte. Realmente tienes mucho que dar, mucho que compartir con las personas. Y esperemos que... Mira, hasta me emocioné. Yo entendí lo que dijiste de que tienes que meterle con todo. Esperemos que estas generaciones que están apasionadas por eso, que cuando eras niño te apasionaste también, pueden encontrar ese sueño. Sí, yo te digo, la vida es hermosa, hay que disfrutarla, hay que ser un apasionado por lo que te gusta. Yo creo que a veces cuando estás cansado, cuando estás, como dicen, no querés saber nada, pero te gusta, te apasiona, lo haces. A veces yo me pongo a pensar, Dios mío, una vez me pasó, estoy malo, o sea, me dio una gripe tremenda. ¿Qué estoy haciendo en un campo de fútbol sacando notas cuando yo estoy malo? ¿Por qué estoy aquí? Bueno, aparte que es mi trabajo, pero ¿por qué estoy yo aquí? Me puedo reportar enfermo. Pero ¿por qué estoy yo aquí? ¿Por qué? Porque me apasiona. Porque me gusta. A veces la pasión te hace dar esa mía extra. Y cuando no tienes pasión, se nota. Porque lo haces porque lo tenés que hacer. Pero cuando te apasiona, inclusive hasta das esa mía extra, das más, porque sabes que es algo que te llena. Y a mí, pues por eso te digo, mi pasión, mi locura, tengo la bendición de Dios, que es mi trabajo. Sí. Entonces, Qué genial.
Por eso siempre, como te digo, mucha gente dice, usted, ¿por qué siempre con Dios? Porque sin Él no soy nada. Él me dio este talento. Que yo me preocupé por irlo perfeccionando, por supuesto. Porque hay gente que dice, es que a mí el talento me lo dio Dios y ahí estamos. No, me preocupé por ir perfeccionándolo. Me metí a la universidad, me gradué de bachiller en Ciencias de la Comunicación, me gradué de locutor, saqué mi licenciatura. Entonces saqué cursos de locución, de periodismo deportivo. Porque yo decía, a veces el talento no lo es todo. Hay que tener algo más. Y pues mi consejo para los chavos, para las generaciones, porque yo tampoco no me considero grande, ¿verdad? Pero para los que empiezan en esto es sean apasionados, sean perseverantes, pero sobre todo sean fieles a sus sueños. Sueños, claro. Búsquenla. Mi papá me decía a mí, mijo, usted quiere llegar ahí, búsquela. Búsquela, persevere y lo va a alcanzar. Y que se va a dar sus tropezones, por supuesto, pero el que tiene buen gusto, tiene buen placer. Si usted se cae, levántese. ¿Y por qué se va a levantar? Porque quiere llegar. Y en efecto, créasela, medio. Créasela. Usted quiere llegar ahí, llegue. Y como te digo, he encontrado ángeles hermosos en el camino. Te mencionaba a la familia Zurdia, a la familia Alcázar, Walter, a Guillermo Velarde, que él fue el que me llevó a la radio. Él fue el que me lleva y me dice, bueno, mira esto así, así. Entonces, ellos se preocuparon, o sea, me dieron la oportunidad sin conocerme. Y me dieron la opción de que mi trabajo fuera el que hablara. Y te sé decir que sí, me sirvió mucho. Me sirvió mucho y a raíz del trabajo que tengo y que he venido realizando también he ayudado a mucha gente, pero también la misma gente me ha tenido a bien también ayudar a mí para poder seguir con este maravilloso sueño. Ok, genial. Emocionado me dejaste, como acelerado por la narración. Qué gusto conocerte, la verdad, es un placer conocerte y conocer más de tu trabajo. Me voy a volver fan del deporte. Hombre, no vea vos, siempre es un gusto. Es un gusto estar aquí con vos. Te felicito por todo lo que haces, porque también sos un apasionado por la comunicación. Y sobre todo, pues que haces cosas diferentes. Y esto, te soy sincero, a mí nunca me había pasado. Porque sí me habían invitado, pero el que terminaba entrevistando era yo. O sea, para que yo entrevistara, nunca me habían entrevistado. Es primera vez y pues espero yo el haber pues tenido una charla amena, porque la verdad me hiciste recordar tantas cosas. Me hiciste retroceder en el tiempo a mis años de juventud, de adolescencia, de niñez. Y pues digo yo, bueno, sí hemos recorrido un poquito, ¿verdad? Sí hemos recorrido y Dios nos ha acompañado, porque nunca nos ha abandonado. Y a pesar de que siempre se topa uno gente en el camino que lo quiere a uno bajar, claro, le quiere hacer daño, pero así como hay gente así, hay gente que es buena, gente amable, gente que confía en uno. Entonces, hacerlo por esa gente que está ahí. Porque los malos al final se destruyen solos. No hay necesidad de que uno esté haciendo algo para que ellos se destruyan. No, ellos se terminan destruyendo solos. Porque como andan haciendo el mal, siempre se terminan tropezando con su mismo. O, como dicen por ahí con las culebras, ¿verdad? Se terminan matando con su propio veneno. Sí. Bueno, terminamos. Muy emocionante haberte conocido. No, muchas gracias. Y algún día quiero verte narrar en vivo. Pues por supuesto. No escucharte en la radio, porque si tu timbre me sonó familiar. De hecho, yo creo que alguien se va a emocionar cuando oiga tu narración. Ahí después te digo la reacción de la persona, porque él sí va a reconocer muy bien tu voz. Y algún día me gustaría verte narrar en vivo.
O sea, porque cuando narraste, tu rostro cambió totalmente. Y te empecé a ver y dije, tu rostro cambió totalmente, pues es cuando te apasiona algo. Y algún día me gustaría verte narrar en vivo, ya sea un campo de fútbol, de la liga que sea, me mencionabas mucho las ligas inferiores, creo que me dijiste, ¿verdad? O ya sea un partido internacional, lo que sea. Algún día me gustaría grabarte. No sé si te han grabado o te has grabado, no lo sé, pero sí me gustaría grabarte y que te veas cómo cambia totalmente tu rostro cuando narras. No, muchas gracias, Noé. Ahí estamos. Y como te digo, mi aprecio para tu persona, para tu equipo de trabajo. Hay algo muy importante. Y es salir de la zona de confort. Claro que sí. Ya con esto terminamos, ¿verdad? Mi profesor me decía a mí, salga de su zona de confort. No quiero que me hable de deporte. Me puso a hacer música, teatro, me puso a hacer cualquier infinidad de cosas, menos deporte. Y me decía él, cuando usted logre salir de su zona de confort, usted va a estar garantizado que está apto para cualquier cosa. Y una de las cosas que a mí me ayudó mucho, porque yo quiero mucho Villanueva, la adoro, a mí Villanueva, como te digo, aquí se conocieron mis papás, aquí están enterrados mis abuelos, aquí vive la familia de mi mamá, o sea, aquí viven todos. Es mi deseo de superación. Aquí en Villanueva no hay radios. Exacto. Entonces, hoy por hoy están surgiendo medios alternativos, pero a mí mi deseo por buscarla me hizo salir de Villanueva. Imagínate cómo es la vida. Nunca te recuerdas que te decía, nunca me gustó a mí salir de Villanueva para estudiar, pero tuve que salir para poder expandirme, para poder llegar a alcanzar mis metas. Porque si yo decía, si me quedo aquí en Villanueva, va a pasar que tal vez tenga mi medio, mi página, pero tengo que buscarla. Entonces, el no conformarse en el aspecto de deporte, porque yo te digo, hay páginas que hablan de deporte, pero yo le digo, trascendamos, creámosla, creamos en lo que sabemos hacer y no le tengamos miedo a lo que venga, porque a veces el miedo te hace tener ciertas pues dudas de saber, ¿será que estoy haciendo lo correcto? ¿Será que voy por el buen camino? Y me pasó una vez cuando me fui como delegado de prensa a Panamá. Esa fue una prueba tremenda, mi estimado Noé. Fue una prueba complicada porque me fui con una delegación de fútbol y esa vez tuve un encontronazo con el entrenador. ¿Ya estando allá o de camino? Estando allá en Panamá, imagínate, lejos de mi familia. Sí. Y ahí es donde te das cuenta que tenés que ser fiel a lo tuyo. Porque resulta que el entrenador hizo algo malo, algo que no tendría que haber hecho, un desconocimiento. Pero cuando sos fiel a tus valores, lo tenés que informar. Y yo lo informé y eso no le gustó y ahí fue donde empezó el roce. Sí, pues. Yo tenía contemplado irme porque inclusive hasta una persona que es familiar mío, imagínate, familiar mío y que conocía al entrenador, se puso en contra mía. Le dijo a mis papás de que yo con eso me había cerrado las puertas, que había hecho esto y que había hecho lo otro. Y yo dije, bueno, si Dios así lo quiere, así va a ser. Y no fue así. No fue así. Entonces, pero te digo, mi piedra fuerte, Dios y mi familia. Y séle fiel a tus sueños. Sí. Qué genial. Bueno, otro día me gustaría que grabáramos y habláramos de, no sé, de otra área tal vez de tu vida. ¿Está bien? Con mucho gusto, Noé. Está bueno. Lo que ustedes, sabes que ahí estamos a las órdenes, hacemos el tiempo. Gracias por la invitación, porque, como te digo, estoy muy agradecido por haberte tomado la molestia de escribirme, preguntarme y pues aquí estamos siempre.